¿Quién no ha sentido ansiedad en algún momento de su vida? Todos nos enfrentamos a diversas situaciones y acontecimientos que ponen a prueba nuestro equilibrio físico y mental y que nos generan ansiedad. Sin embargo, no todos lo afrontamos del mismo modo y con los cambios de estación pues nos pasa un poco esto, sin saber muy bien por qué te sientes triste o diferente de lo normal. Para saber por qué nos pasa esto con los cambios de estación y cómo superarlo ahora que se aproxima el verano, hablamos con el médico de atención primaria, Vicente Gasul. Hola, doctor, gracias por atendernos. Hola, gracias a vosotros bueno, pues invitarme a esta conversación. Para empezar, ¿qué son los trastornos afectivos estacionales? Bueno, los trastornos afectivos estacionales hacen referencia a, sirva la redundancia, a una serie de trastornos o procesos que se caracterizan porque hay fuertes cambios del humor que experimentan algunas personas durante los cambios de estación. Van a ser más frecuentes en la transición primavera-verano y otoño-invierno. El más característico, pues probablemente el trastorno depresivo estacional. ¿Y hay trastornos mentales más típicos en verano? Bueno, pues parece que sí. Vamos a ver. A mí antes de contestarte me gustaría hacer una matización, ¿eh? Vamos a ver. Una cosa es el verano como estación, donde, bueno, pues habitualmente lo tenemos conceptuado como un periodo de, bueno, pues de más eh, poder practicar ejercicio, más horas de luz, vacaciones, y todo eso son factores positivos, ¿no? Entonces, el aspecto negativo en este sentido vendría por los condicionantes sociales, el modo con que la persona tiene que enfrentarse a las circunstancias sociales de ese momento, va a influir la edad, va a influir las relaciones que se puedan tener familiares, va a influir el nivel socioeconómico que te va a permitir hacer unas cosas u otras. Y otra cosa es el verano como aumento de temperatura. Ah, Y como aumento de temperatura que, por desgracia, vemos que cada vez parece ser que van a ser más intensas. Entonces, el aumento de temperatura sí que influye. Influye en que, bueno, pues te confiere más irritabilidad, tienes, bueno, pues mayor desánimo, dificultades para mantener la concentración, estrés, ¿no? Y aquellas patologías en las cuales parece ser que más influye, pues va a ser fundamentalmente en los trastornos maníacos y en el trastorno bipolar, precisamente en la fase maníaca. ¿Por qué? Pues porque parece ser que se produce esa sobreexcitación que va a hacer que el paciente pueda tener un viraje hacia esos comportamientos. Otro de los trastornos mentales que sí que influye también es en la imagen, trastornos de la imagen corporal. Bueno, no descubro nada nuevo si estamos en una sociedad muy preocupada por la imagen corporal y entonces, bueno, pues lo que antes llamábamos los trastornos dismórficos corporales, donde uno se ve las orejas grandes, se ve que tiene más tripita y nada, pues lo que quiere es cambiar. ¿Eso qué conduce? Pues a trastornos del comportamiento alimentario. Bueno, conduce, puede conducir. Puede conducir a una anorexia nerviosa o una bulimia y por otro lado también otra cosa que se ha puesto de moda recientemente, pues que es la vigorexia, ¿no? El estar preocupado por la forma muscular, ¿no? Por tener esa imagen de musculitos, ¿no? Y de llamar la atención. Otro trastorno que puede aparecer también, y este se va a dar más en la infancia y a la adolescencia, muchas veces son trastornos del comportamiento. Y es lo que más frecuentemente creo yo que se puede dar con el calor y con el verano por todos los condicionantes, ¿no? Porque aunque haga calor también no es la misma adaptación una persona con medios para poder hacer frente, no es lo mismo la zona donde vivas, que tenga espacios verdes, que tenga, etcétera. ¿Mm? claro. Entonces, entiendo por esta explicación que hay personas más vulnerables que otras a las altas temperaturas. Sí, lógicamente sí, porque no nos engañemos, las altas temperaturas realmente representan una situación de estrés y entonces aquellas personas que van a tener más dificultades de adaptación, bueno, pues van a ser
sobre todo niños y adolescentes, y por otro lado personas mayores. También va a influir, lógicamente, el nivel socioeconómico. Van a ser más vulnerables pues aquellas que están en unos trabajos que les hacen estar más expuestos. Por otro lado, también se ha visto que también hay influencia. Hay estudios tanto en Australia como en Estados Unidos donde se ha visto que las mayores visitas a servicios de urgencia se dan en centros urbanos, zonas industriales periurbanas, y en el ambiente rural parece ser que hay una mejor adaptación a estos cambios climáticos y a estas temperaturas extremas. Estos cambios estacionales en cuanto a emociones y estado de ánimo. Has ha hablado de los cambios en verano, pero no sé si nos afecta también o cómo nos afectan en invierno. Vamos a ver, lógicamente en invierno afectan también, sobre todo si son temperaturas extremas. De hecho, pues se dice que hay, en este trabajo australiano que refería yo, se ha visto que las visitas a urgencias por problemas de salud mental siguen como una curva en J o en V, ¿no? O sea, va a ser precisamente en los climas muy calurosos y en los fríos donde va a haber mayor visitas. En teoría, bueno, pues calor y frío no debieran de influir, porque nosotros digamos que tenemos un termostato con un mecanismo de adaptación que nos hace adaptarnos al calor y al frío. Pero, lógicamente, esa adaptación en función de las condiciones ambientales, de la intensidad de calor, de si hay humedad, de la intensidad de frío, de los medios que se disponga para combatirlo, pues lógicamente van a influir más. Y lógicamente el frío influye también. De hecho, por ejemplo, en la transición al frío, en el otoño-invierno, pues van a ser más frecuentes los cuadros depresivos, ¿no? Y los cuadros de los trastornos de ansiedad. Bueno, en verano los trastornos del sueño suelen ser habituales. ¿Qué hay Sí, detrás o qué relación existe entre falta de sueño y salud mental? bueno, muy claro. Con el calor, lógicamente, creo que no descubro nada nuevo, se duerme peor, ¿no? Hay más despertares frecuentes por la noche, se levanta uno con una sensación de cansancio más intensa, el sueño no es tan reparador, ¿no? Y entonces eso, ¿qué condiciona? Pues condiciona que durante el día tus capacidades funcionales sean peores. Vas a tener más somnolencia, más dificultad en concentrarte, te cuesta más hacer los trabajos. Lógicamente esto te genera ansiedad, te genera estrés y es un factor predisponente o precipitante para que te pueda aparecer o bien un trastorno de ansiedad o bien un trastorno depresivo, ¿no? En el caso de que haya una enfermedad mental de base, pues lógicamente lo que va a hacer es descompensarla. Y las enfermedades físicas exactamente igual. Por ejemplo, hay una relación muy clara entre pocas horas de sueño e hipertensión arterial. Se ha visto que a menor horas de sueño las cifras de tensión arterial son más altas, por lo tanto, tiene también una influencia sobre enfermedades cardiovasculares. Nos ha hablado también de esa obsesión, ¿no? Por la imagen que tenemos y ahora en época veraniega que, bueno, pues que mostramos más nuestro cuerpo, pues parece que genera más inseguridades. Yo no sé si aumentan las consultas, la consulta suya, problemas de trastornos alimenticios, entiendo, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo que suele suceder es que empiezan antes, o sea, porque ya la La, gente va anticipando el hecho de que me tengo que poner el traje de baño, quiero perder peso, sí, la operación efectivamente. bikini empieza antes, sí. Efectivamente. Entonces, sí, lógicamente, si esto se produce en una persona ya adolescente que tiene ya un problema de trastorno o una predisposición a ese trastorno del comportamiento alimentario, puede ser devastador, ¿no? Y en la persona que no lo tiene, lógicamente, bueno, pues creo que estamos demasiado pendientes de la imagen corporal, de el miedo al qué nos van a decir, al qué va a opinar la gente. Y eso, pues, no nos engañemos, es una fuente de ansiedad, de estrés, de preocupaciones y que lógicamente repercuten en la calidad de vida. No vamos a decir que se llegue a tener una enfermedad, pero que sí que repercute en la calidad de vida, indudablemente. Y cada vez son más pequeños, ¿no? O sea, cada vez Sí,
Sí, sí, porque es que estamos transmitiendo a los niños esa imagen y esa preocupación, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, pues somos muy crueles muchas veces, ¿no? Porque destacamos, caricaturizamos a las personas, pues, si la nariz grande, que si los muslos que tienes tal, y entonces, lógicamente, estamos incidiendo en esa persona más vulnerable para que, lógicamente, pueda aparecer un trastorno de tipo mental, claro. ¿Y cómo podemos prevenir que nos afecte el calor a nuestro estado de ánimo? ¿Algunas recomendaciones? Sí, vamos a ver, el calor no nos engañemos, fundamentalmente va a influir porque hay un aumento de la temperatura corporal y se va a producir un cierto grado de deshidratación, con lo cual eso va a dar cansancio, va a dar dificultad de concentración, va a alterar determinadas funciones orgánicas. Por lo tanto, lo primero, una buena hidratación. Ujú. Evitar, lógicamente, todos aquellos, y eso, por ejemplo, lo digo fundamentalmente por niños y adolescentes, porque sus conductas de adaptación al calor suelen ser peores. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir haciendo las mismas actividades que se hacen cuando no hace esos episodios de calor. Entonces, lo que tienes que hacer es ajustar las actividades, evitar esas horas de intenso calor y ajustarlas a los momentos más fresquitos del día. Indudablemente, pues buscar todos aquellos medios para evitar tanto la radiación solar, o sea, por ejemplo, buscarse protección, buscar aquellos lugares más fresquitos. Si se tiene aire acondicionado o ventilador, pues lógicamente hacer uso de él. Eh, la alimentación influye también, lógicamente en verano, aparte de que no apetecen las comidas más copiosas y más calóricas, bueno, pues hay que recurrir a aquellos alimentos más frescos que te dan mayor sensación de saciedad. Indudablemente, intentar disfrutar de ese periodo de verano. ¿Y cuándo es el momento? ¿Qué síntoma o qué es lo que nos tiene que poner en alerta y decir, tengo que ir al médico? Pues muy sencillo, cuando altera tu función en el día a día, cuando es una preocupación constante tuya, pues por ejemplo, esa imagen corporal y tu único objetivo o son ideas recurrentes que están ahí introduciéndose en tu cabeza y te impide realizar y cumplir con las actividades normales de la vida diaria. O sea, fundamentalmente va a ser el que altere la funcionalidad de tu día a día. Ya para terminar, doctor, ¿hay algunos trastornos mentales que podamos decir que mejoren en verano? Sí, sí que los hay. Por ejemplo, el paciente depresivo suele mejorar. Y sobre todo si es como hemos hablado al principio, un trastorno estacional con la luminosidad. De hecho, uno de los tratamientos que hay para ese tipo de trastorno es las, las, la terapia lumínica. O sea, eh, la depresión es uno de los trastornos que sí que mejora. También suele mejorar en verano la esquizofrenia. ¿M? Y bueno, en general, todo va a depender pues, de los condicionantes sociales. Aquí va a haber mucha influencia. Hay un trastorno que no he comentado y que en verano también o en las épocas estas también es peligroso y puede aumentar, que son los trastornos por abuso de sustancias, tanto alcohol como tóxicos, ¿no? En cuanto a mejorar, fundamentalmente eso, la depresión aunque también es cierto que en muchas ocasiones el paciente depresivo, bueno, pues en esa época estival, lo que no tiene ganas es de irse con su mochila cargada de los problemas a unas vacaciones, pero sí que suele haber una mejoría. Bueno, pues pondremos en práctica todos estos consejos para afrontar el verano de la mejor forma posible. Ojo con la salud mental, mucho cuidado. Doctor, un placer contar con usted en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, me tenéis a vuestra disposición cuando necesitéis. ¿M?